Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo y vamos a tocar en primer lugar malas interpretaciones que se hablan. No son específicas para el Espíritu Santo, pero quiero que las escuchemos y que le pongamos mucha atención. Hermanos, la primera torcedura cuando hablan de dormir. Primera Tesalonicenses 4 dice el apóstol Pablo: miren, yo quiero que sepan acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ya vio, los cristianos cuando se mueren se quedan dormidos, la bella durmiente. Eso es absurdo, no es cierto, es mala interpretación. El Señor Jesús en Juan capítulo 11 le dijo a sus discípulos: miren, mi amigo Lázaro duerme. Debe estar roncando, dijeron los discípulos. Y como no le entendieron, viene el Señor y le dice: mi amigo Lázaro está muerto y voy a resucitarle. Estaba usando la palabra dormir como un término. El término dormir es un término dulce para la muerte del cristiano. La gente se muere y los cristianos dormimos en el Señor. Se murió de todos modos, hombre. Pero entonces estamos dormidos. Lucas 16 nos confirma a nosotros que no es cierto. Porque cuando el rico se murió, él estaba despierto con la gran llama, sufriendo. Y en el otro lado de esa cima, de ese agujero que había, esa división, encontró que estaba Lázaro, y Lázaro estaba siendo consolado. No estaba dormido, estaba siendo consolado, estaba animado, estaba despierto Lázaro. Bueno, otra absurda. Cuando los niños se mueren, se vuelven angelitos. Y eso está en Mateo 18:10, una mala interpretación. Os digo que sus ángeles velan por ellos. Está hablando no de niños, sino que está hablando de recién convertidos. Usted sea adulto o sea niño, es niño cuando acepta a Cristo. Y de los niños es el reino de los cielos, dice Mateo 19. Entonces, cuando los niños se mueren, hermanos, no se convierten en otra cosa. Usted es persona, usted es ser humano, ser humano, y usted va a seguir siendo ser humano en la eternidad, ya sea en el infierno quemándose si no tiene a Cristo, o en el cielo con Jesús. Un niño es un humano y va a seguir siendo humano, no se vuelven angelitos. Esto es lo que tenemos que entender. Después hablamos de la encarnación, y aunque lo tengo más adelante, quiero ponerles ejemplos de cómo la gente entiende la encarnación como algo, pero qué pésima interpretación. Oigan esta que me contó un hermano y me dijo: mire, esto predicaron en una iglesia. ¿Entiende usted la encarnación, hermano? Estaba la Virgen María, virgen. Tenía a José, vamos a usarlo para que entendamos, había un periodo de 6 meses esponsales, que eran el periodo de que ya estaban casados, comprometidos, y hasta dentro de 6 meses se iban a vivir juntos. Digamos, entre nosotros ya estaban casados por lo civil y dentro de 6 meses se casaban por lo religioso y se iban a la luna de miel. Y en ese periodo de tiempo la Virgen María resultó embarazada y José no tuvo participación. Dice que el Espíritu Santo vino e hizo sombra sobre ella. Pero para mí es fácil. Uno dice: es que el Espíritu Santo tuvo relaciones sexuales con María. ¡Qué ridículos! Pero la otra, oiga, no, ¿sabe cuál es la interpretación más sencilla? Vino el Espíritu Santo y fue y agarró un esperma de José sin que él interviniera, y vino y se lo puso a la Virgen María, y ahí nació Jesús. Miren qué, si está conmigo, hermano, qué cosa más ridícula. Embarazo in vitro se llama eso, ¿verdad? Que si no participa, pero se lo presta, hermano. Entonces José, si agarraron el esperma de José, José es el papá de Jesús. Y si Jesús tiene como hijo a José, entonces Jesús es pecador, entonces Jesús no es Dios, entonces Jesús no puede morir por nosotros. Miren qué absurdo. La encarnación es una obra del Espíritu Santo. Él le hizo sombra a María y la dejó embarazada. Y María ahora tiene un hijo, y el hijo se va a llamar Jesús. Jesús es el término humano, es la humanidad.
Cristo es el término divino. Cuando usted usa el nombre Jesús Cristo, Jesucristo, usted está hablando del Dios hombre. Jesús es Dios. ¿Cuánto de Dios es Jesús? 100%, no digan mitad, mitad. Mitad Dios y mitad hombre hace 100%. No hay medio hombre ni medio Dios. Jesús es Dios completo por el Espíritu Santo. Jesús es hombre completo por la Virgen María, solo que sin pecado, porque la mujer no transmite pecado. El que engendra, el varón, es el que transmite pecado. Ya se los he dicho muchas veces. Cuando se pelee con el hermano Gavino, ya no le diga qué expresión. Ahora dígale, vos sos el que engendrás pecado, yo no. Porque el varón es el que al engendrar transmite pecado a la nueva criatura. Miren las herejías que usted tiene que ver. Ahora entramos al siguiente punto. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hermanos, cuando hablamos de lo que hace, yo quiero decirles a ustedes que el Espíritu Santo, como Dios que es, ya hemos hablado bastante de que nosotros tenemos Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno. Pero Dios se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una esencia, decimos, en tres subsistencias. Ya lo hemos explicado a la saciedad, ya no lo vamos a explicar. Ahora solo vemos al Espíritu Santo como Dios que es activo. A muchos de nosotros nos enseñaron en otro tiempo que teníamos al Padre eterno. ¿Se acuerda del Padre eterno? Es Dios el Padre. Estaba sentado en un trono, porque la Biblia habla de trono, y está sentado, es un viejito gordo que tiene millones de años de estar sentado. Qué aburrido ese viejito. Dios no es un Dios que está sentado literalmente. Al que está sentado en el trono, Jesucristo, aquí le cantamos. Dios el Padre está sentado allá en el trono alto y sublime de Isaías 6. Esa es una figura para mostrar su autoridad y su poder, pero Dios no es un Dios pasivo, Dios es un Dios activo, y el Espíritu Santo, que es Dios, es activo, es inspirador. El Espíritu Santo inspira. El Espíritu Santo participó en la encarnación, ahora ya lo explicamos. El Espíritu Santo es el que embarazó a la Virgen María sin ninguna actividad, es sustentador. Hermanos, tenemos que entender que Dios nos sustenta, y el libro de los Salmos dice que Dios nos sustenta. Si usted necesita citas bíblicas, yo tengo un montón de citas, o los que vinieron al seminario tienen todas las citas que podemos tener. El Espíritu Santo contiende con el pecado. Les voy a explicar esto. En Génesis 6, cuando ya la situación estaba bien difícil, oiga, 6 capítulos de Génesis, cuando ya estaba todo, ya había crecido la humanidad, dice que se degeneró la humanidad, y los temerosos de Dios ya se mezclaron con las no temerosas de Dios. Yugo desigual se llama eso, desde Génesis 6. Y ahora el hombre se degeneró, y dice la Biblia, no contenderá, mire, no estará frenando el Espíritu Santo más con el pecado. Ya no, les voy a dar 120 años. Y Noé pasó 120 años construyendo el arca, y cuando el Espíritu Santo dijo, ya me aburrí de estar contendiendo, peleando contra el Espíritu Santo, metió a Noé con su familia, y los demás se murieron, y se acabó eso. Más adelante en 2 Tesalonicenses 2, guárdelo, dice la Biblia, nosotros la iglesia, acuérdense que nosotros como iglesia somos bautizados con el Espíritu, por el Espíritu Santo y con la presencia del Espíritu Santo. Usted y yo somos templos del Espíritu Santo, y usted y yo tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros. Y dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está otra vez, igual que Génesis 6, contendiendo contra el pecado. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que está frenando el pecado. Imagínense frenando el pecado, y cómo está la maldad en nuestros tiempos. Solo mire a nuestra Guatemala. La maldad está que ya no se soporta, y eso que está todavía buena, porque el Espíritu Santo es el que está contendiendo, deteniéndole al pecado. Pero dice que Él, a su vez, el Espíritu Santo va a ser quitado. Y cuando sea quitado el Espíritu Santo de contender contra el pecado, imagínense cómo va a venir esa avalancha de pecado a la humanidad. Cuando el Espíritu Santo sea quitado,
Pregunto, ¿cuándo va a ser quitado de contender? Porque el Espíritu Santo es Dios y siempre está en todas partes. Siempre he hecho esta pregunta: ¿el Espíritu Santo está en el baño o no? Cuando usted va al baño, ahí está el Espíritu Santo. O usted dice: Espíritu Santo, quédate afuera, ahorita entro. Y después sale, ya, métete. El Espíritu Santo está en todo porque es Dios. Está en la cantina. Ay, qué abusivo, ¿cómo cree usted que Dios esté ahí? Es que Dios lo llena todo, no está chupando, está en todo, no hay un lugar vacío para Dios. Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy hasta la estrella más lejana, ahí estás. Si me voy a lo profundo de la oscuridad, ahí me estás iluminando. ¿Dónde me voy a meter si Dios está en todas partes? Pero Dios, Espíritu Santo, va a ser quitado, y cuando sea quitado, la avalancha de pecado va a ser incontenible. ¿Cuándo va a ser quitado? Si lo quitan hoy. ¿Y usted dónde está? ¿Dónde quedaría usted si usted lo tiene? Tenemos que entender que el Espíritu Santo va a ser quitado cuando la iglesia sea quitada. No puede Dios quitar al Espíritu Santo hoy y dejarnos sin Espíritu Santo si somos templos del Espíritu Santo hasta el día de la redención, hasta la glorificación suya. Usted es templo. Por eso es que insistimos que la salvación no se pierde. Si usted está pecando contra Dios y tiene a Cristo, una paliza, disciplina le va a dar Dios. Pero quitarlo no, porque usted ya está asegurado hasta el día de la redención. Use Biblia y se va a dar cuenta de las herejías que otros mencionan. Así es que, hermano, el Espíritu Santo está contendiendo con el pecado. Y después nos dice que nos guía, que nos orienta un montón de cosas. Otro aspecto del Espíritu Santo: el Espíritu Santo da dones. Míreme un ratito. Ya vamos a estudiar los dones y tal vez vamos a tocarlos de tal manera que usted principie a identificar. Porque si yo le pregunto a usted, estoy anticipando 2 lecciones: ¿conoce usted el don del Espíritu Santo que usted tiene? ¿Conoce usted? Si yo le preguntara, ¿qué dones tiene usted, hermano? No sé, fíjese, no sé. Usted tiene mínimo 1, y el siervo de Dios dijo que él había estudiado que un cristiano tiene por lo menos 3 dones. Ya descubrió sus 3 dones que tiene. Oh, cuidado, doña, no va a estar con 3 dones, adúltera. Pero no estamos hablando de eso. Dones del Espíritu Santo. No confundamos dones del Espíritu Santo con fruto del Espíritu Santo. Y sí quiero insistir, se hizo una pregunta aquí: ¿qué se dice? Los frutos del Espíritu Santo son. A ver, hermanos, ¿cuántos son los frutos del Espíritu Santo? Hay que usar Biblia. Gálatas 5, más el fruto singular del Espíritu Santo es, pero míreme: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No, son 9. Entonces son. Hermanos, ¿cuántos frutos tiene el árbol de mandarina que tenemos allá afuera? ¿Cuántos frutos? 1, mandarina, no da jocotes. 1, mandarina. Pero son como 100 mandarinas en todas las ramas. El Espíritu Santo da un fruto que se manifiesta en 9 ramas: amor, gozo, paz, pero son mandarinas, porque es fruto del Espíritu Santo. No me confunda entonces dones del Espíritu Santo con fruto del Espíritu Santo. Cuando yo acepto a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo me da un don mínimo. Ya hablamos de que 3. 1. Ese don que Dios le dio a usted, si usted ni lo conoce, ¿y qué lo va a usar si ni sabe qué tiene? Los dones del Espíritu Santo son habilidades que Dios le da al cuerpo de Cristo. Cuando usted, míreme, cuando usted aceptó a Cristo, ¿qué dijimos? El Espíritu Santo lo agarró y lo metió al cuerpo de Cristo, bautizados. Ya metido en el cuerpo de Cristo, usted tiene que ser útil al cuerpo, no puede ser callo. Usted es útil, le dio una habilidad para que sea útil al cuerpo de Cristo. Esos son dones. Hay don de pastor, hay don de maestro, hay don de servicio, hay don de misericordia, y son una lista de dones. A mí me dio un don para ser útil al cuerpo de Cristo. Pero yo soy un sinvergüenza, fíjese. A ver, digan, míreme.
Soy un sinvergüenza, solo salgo de aquí, me voy a dar una mi vuelta, me consigo una mi patojita, le doy cloroformo a doña Amandita, se duerme toda la tarde y después yo regreso tranquilo. Hermano, soy un sinvergüenza, o alguno de ustedes que se está robando el diezmo, para poner un ejemplo así bien claro. Hermano, los que se roban el diezmo, están viviendo una vida íntegra. Sí, hermano, yo no soy borracho, yo no soy ladrón, yo en lo que puedo sirvo al Señor, pero es ladrón porque roba diezmo. Y aún así tiene dones del Espíritu Santo. Los borrachos, maldicientes, los mal hablados, los adúlteros, los ladrones que tenemos a Cristo, tenemos dones. Yo tengo el don de pastor, y si ando con una mujer, no me quita el don el Señor. Yo tengo el don de pastor. Los dones son habilidades que Dios nos da. No los use sucio, no los use en pecado, porque Dios le va a tratar duro. Yo tengo que usar mi pastorado en limpieza, en una vida santa, porque no es justo y Dios no va a honrar el ministerio. Los dones son habilidades, pero el fruto del Espíritu son resultados, es fruto de un árbol, de una persona que está honrando a Dios. Y en la medida que yo oro, en la medida que yo me alimento de la palabra, en la medida que yo tengo comunión en la iglesia y sirvo usando mis dones que Dios me dio, yo principio a dar fruto. ¿Y cuál es el fruto del cristiano? Amor. Y amor no es el amor corriente. Amor ya es el amor de Dios. A mí antes me maltrataban y yo llegaba y vas, hijo de tantas sos vos, y ¡plá! Par de trompadas, o regresaba a mi casa golpeado, porque a mí nadie me dice eso. Pero ahora me dicen hipócritas, evangélicos hipócritas. Ahora alguno de ustedes habla conmigo y no digo, lo voy a poner en su lugar a este hermano para que sepa quién manda aquí. Yo lo perdono, yo oro por usted, hermano. ¿Me entiende? Porque Dios tiene que poner amor en mí, gozo. Mire, hermano, el día que yo tenga unos 500,000 quetzales, ese día yo voy a ser feliz, hermanos. Pero ahora que no tengo ni un centavo para pagar, ahora estoy un amargado, fíjese. No, hermano, yo tengo a Cristo en mi corazón, y aunque estoy pasando por situaciones difíciles de salud, difíciles económicas, yo tengo el gozo del Señor en mí. Miren la diferencia de el gozo fluye porque tenemos a Cristo controlándonos, no porque tengamos. El día que yo cambie carro, ese día voy a ser feliz. El día que me gradúe, ese día voy a ser feliz. Y si no se gradúa, es un infeliz. El día que yo me gradúe, voy a alabar a Dios. Pero si no me gradúo, yo seguiré siendo feliz, gozoso en Cristo. ¿Me está entendiendo? El Espíritu Santo nos dio dones, habilidades para servir. Descubra sus dones y utilícelos para el servicio de Dios. Pero el Espíritu Santo quiere que demos fruto. ¿Cuándo se da fruto del Espíritu Santo? A ver, ¿cuándo? El fruto del Espíritu Santo es resultado de una vida controlada por el Señor. Hermanos, cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, la Biblia le llama hombre natural. Usted es natural porque no tiene a Cristo. Pero ahora usted aceptó a Cristo, ya se pasó al otro grupo. Y dentro del grupo de los cristianos, todos los que estamos aquí, somos un grupo, los cristianos. Ya no somos naturales sin Cristo. Ahora somos cristianos. Dentro del grupo que estamos aquí, habemos dos divisiones. El grupo de los que se les llama espirituales y el grupo de los carnales. Ya tenemos a Cristo, ya no somos hombre natural sin Cristo que va al infierno. Ahora somos cristianos. Dentro de los cristianos hay carnales y espirituales. El carnal es aquel hermano que tiene a Cristo en su corazón. El día que se muera se verá al cielo. Lo mataron ahí chupando y se fue al cielo porque tenía a Cristo. Yo no sé si lo tenía o no, así que no me meta a mí a problemas que son problemas de Dios. Pero es carnal. Ahorita el pastor nos dijo que somos ladrones y ahora más bravo, no doy diezmo. No está peleando conmigo, hombre. No se pelee con su papá, con su patrón, porque le va a ir mal. No se pelee conmigo, yo no soy el dueño de su dinero ni de sus decisiones. El carnal todo le molesta. Si en eso consiste, bebo, si en eso no sé qué, es que mire, solo con problemas y cayendo y levantando.
carnal. El espiritual es aquel que las mismas luchas tiene, pero se deja controlar por el Espíritu Santo. Y yo tengo unas ganas de darle una trompada a alguien, fíjese. Ay, que estaría, qué rico si le doy la trompada. Pero el Espíritu Santo dice: guarda esa mano, porque vos no tenés que pegar. Poné la Mejía. Y a Valerio Mejía pongo yo. Hermanos, el espiritual ya se deja controlar por el Espíritu Santo. Fíjese que yo tengo ganas de pecar, hermano. Yo tengo ganas de irme a echar mi par de tragos, fíjese. Y anoche que oí el entrenador de México, antenoche, y dijo: no, vamos a ir al mundial, pero tomarse sus 3 chelas. ¿Qué es chela? Chela, será que es Saltenango. ¿Qué es chela, hermano Bomaino? Aquí está, ¿se acuerda de eso? 3 chelas. Y mire, con que nos echemos 3 chelas y que estemos contentos ahí, eso no quiere decir nada. Ahí estamos contentos y felices. No ir a pecar, a hacer otras cosas, dice el entrenador. Yo tengo ganas de echarme mis 3 chelas, fíjese. ¿Qué es cómo se sentirá 3 chelas? Que el pastor venga, pero bien ungido. Hermanos, ahora sí vengo, que contento. Me eché 3 chelas, hermano. Un carnal, yo tengo ganas de pecar, pero sabe una cosa, el Espíritu Santo que me está trabajando no me deja. Me dice: no, vos Jorge, vos no puedes tomarte ni una. Eso rechazalo, es abominable a Dios. El uso de este producto es dañino para su salud. Lo escriben más rápido. Y usted, ya estoy luchando, tengo ganas. No, deja de estar viendo a esa mujer porque no te pertenece. Sí, Señor, perdóname. Y el ojo se me va todavía para allá, pero no, quítalo de ahí. Ya estoy controlado por el Espíritu Santo. ¿Qué clase de cristiano es usted? Ya no es natural porque es no cristiano. Ahora es cristiano. ¿Espiritual o carnal? En sus reacciones pregúntese. Los que salen corriendo después de un mensaje y se van bravos porque el mensaje fue para ustedes y no me saludan, carnalotes. Cuidado los Montúfar. Hoy no vinieron los Montúfar. Se escaparon los Montúfar. Están allá afuera sirviendo. El Espíritu Santo es activo. ¿En qué otra cosa participó? En la inspiración. Hermano, la inspiración, hay mucha forma de interpretar la inspiración. Un poeta se inspira. Los escritores musicales se inspiran. Anoche me preguntaron: mire, ¿y por qué no fue a ver La Traviata? La Traviata, una ópera que la pusieron. Estaba barato, hubiera ido. Sí, pero no fui. Ese tipo de La Traviata, Verdi, se inspiró y escribió una ópera maravillosa, y la música súper maravillosa. Pero han oído el brindis de La Traviata. Y este es el brindis de La Traviata, solo la introducción de una gran ópera. Se inspiró el tipo. Eso no quiere ver que el Espíritu Santo le dio la canción. La inspiración en la Biblia es que Dios utilizó a hombres. Y guarden esta definición. Ya le he dicho, tiene 5 aspectos la definición. Un acto soberano de Dios, el cual inspira a hombres escogidos por Él para que escriban su voluntad, sin que Él afecte la personalidad del individuo y sin que este individuo al escribir cometa errores. Ahí están los 5 elementos. Yo estoy inspirado. No. Dios me utilizó hoy, pero no soy inspirado. La inspiración la da el Espíritu Santo para escribir su palabra. Dios se reveló antes. Dios le habló a los hombres a través de sueños. Ahora se acuesta usted a dormir y quiere que Dios le hable. En otro tiempo nos habló a los hombres por medio de los profetas. En los postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero. Y el Hijo dejó escrito este libro a través del Espíritu Santo. No esté buscando que Dios le hable en sueños. Lea Biblia, no sea haragán. Venga a escuchar la palabra y ponga atención y llévese el mensaje que Dios le quiere dar. Inspiración. ¿Verdad que Dios es activo entonces? ¿Verdad que no es el viejito, el Padre eterno que está millones de años cansado, ampollado de estar sentado? Dios es un Dios activo. Y Dios no puede estar sentado con cuerpo físico, porque Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Se nos pone una figura del trono y de que está sentado para que entendamos.
Así es que, hermanos, verá que Dios es activo. Y al hablar de la inspiración de la Biblia, entonces tenemos que ver los libros de la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres, miren, hombres comunes y corrientes, con luchas. El apóstol Pedro escribió 2 cartas. Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Por qué lo pusieron, hombre? El apóstol Pablo escribió 13 o 14 cartas. ¿Por qué lo pusieron al Pablo si estaban matando cristianos? Porque Dios a usted y a mí especialmente, siendo un perverso, me metió en la obra y no entiendo por qué. Pero tiene que cambiarme, tiene que esperar que yo dé fruto, el fruto del Espíritu Santo. Pero hermano, el Espíritu Santo inspiró a hombres comunes y corrientes, solo que Él los guió. Cuidado con esta interpretación. Dios guía a hombres. Vos, Pedro, vení para acá. Se paraba Pedro frente al Espíritu Santo. Mírame bien. Mírame bien, mírame bien. Y se quedó traumado Pedro. Sentate. Escribí. Pedro, siervo de Jesús. Pedro, siervo de Jesús. A los santificados en el Ponto, dictándole lo que iba a escribir. Eso no. Dios guió a Pedro a que él escribiera la voluntad de Dios sin afectar su personalidad. Pedro se sentó y dijo: le voy a mandar una carta a los expatriados. Sí, a los expatriados. Él escribió su carta y Dios lo guió a escribir sin afectar su personalidad, y Pedro no cometió errores al escribirlo. Eso es lo fascinante. Viene el apóstol Pablo en Gálatas. Lea Gálatas. Se lo voy a hablar en guatemalteco. Se lo voy a hablar. Hermanos de Galacia, que Dios los bendiga. Qué gusto saludarles. Solo eso les dice: estoy admirado de que ustedes se han apartado, son unos burros. En guatemalteco dice burros. Y después, al finalizar, que habla del fruto del Espíritu Santo, las obras de la carne. Después, bueno, hermanos, que Dios los bendiga. No dice: ay, les dije 3 veces burros, perdónenme. Burros, burros. Y si usted está dentro de ellos, ¿me entiende, hermano? ¿Me está entendiendo? Pero Pablo no dice después: discúlpenme, por favor. Es que estaba bien bravo y les dije burros. Perdónenme, hermanos. Jumentos tenía que haber dicho, pero no burros. Pablo no pide disculpas porque es guiado por Dios. Eso es lo fascinante. Los libros apócrifos, solo voy a mencionar y voy a explicar qué es. Uno de los libros apócrifos dice, Macabeos: si al escribir este libro cometí algún error, el lector sírvase disculparme. Ese libro ya no sirve, porque ya pidió disculpas por si hay algún error. Pablo no pide perdón por nada, porque eso escribió y eso le guió el Espíritu Santo. Los libros de la Biblia son 66 inspirados, no más. 39 Antiguo Testamento, 27 el Nuevo Testamento. Hermanos, el Antiguo Testamento, miren sus divisiones. Primero, se divide en Pentateuco. Penta, 5. Teuco es 5 rollos. Pentateuco quiere decir 5 rollos. Los judíos le llaman la Torá o la Tora. Y los primeros 5 libros de la Biblia son los súper para los judíos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos son sus súper. Los demás son 12 históricos. Cuentan la historia de Israel, cuentan la historia de cómo el pueblo salió de Egipto y se multiplicaron después de ser 70 gentes a varios millones. Hay históricos. Después hay 5 poéticos. ¿Qué son poéticos? Cuentan la cultura de Israel. Ahí están los salmos, maravillosos salmos. Ahí está Proverbios, Cantar, todo. Qué fascinante es la cultura, la poesía de Israel. Y después los profetas, mayores y menores. Mayores son 7, menores son ¿qué? 12, no, 5 y 12. Hermanos, ¿por qué son mayores y menores? Profetas mayores y menores. Mayores por el volumen de escrito, no porque sea mejor que el otro. Yo soy pastor mayor. Amén. Muy bien. Hermano Miguel Euraque, usted es pastor menor, no se le olvide. Amén, hermano. Y que gane Honduras en el mundial. Pero ni él dice amén. Yo estoy a favor de Honduras, hermanos. Y que clasifiquen, hombre, ojalá. Bueno, dejemos al mundial por un lado. Hermano, Isaías no es profeta mayor porque sea mejor que Abdías. No se les olvide.
Isaías escribió 66 capítulos, un librón. Abdías escribió media página. Ese no sirve para nada, hombre. Media página. ¿Quién es mejor, Isaías o Abdías? Ninguno. Dios utiliza al pastor que está allá en el Petén con 5 hermanitos sentados en el suelo, que al hermano Jorge H. López con sus miles de personas en la Frater. Son los mismos. Isaías es profeta mayor porque escribió más. Abdías es profeta menor porque escribió menos. Pero oiga, esto es importante. La constitución del pueblo de Israel es la Torá, el Pentateuco. Los judíos viven en su ley y la ley de ellos es la Torá, el Pentateuco. Y los históricos cuentan la histórica, y los poéticos canten los poéticos, y los profetas son predicadores que dan mensajes. Pero el Pentateuco, hermanos, es la constitución de los judíos. Llegamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento encontramos ahora otras divisiones. Evangelios se me olvidó la palabra. Los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo presenta a Jesús como rey, Marcos presenta a Jesús como siervo. No son iguales, aunque narran muchas cosas parecidas. Lucas presenta a Jesús como hombre y Juan presenta a Jesús como Dios. Estos son evangelios o biografía, es la otra palabra. Los evangelios nos cuentan de Jesús y su muerte y resurrección sobre todo. El libro histórico de la Biblia, Hechos cuenta historia, cuenta cómo principió la iglesia, pero es histórico, míreme, es histórico. Hay mucha gente que está sacando doctrina de un libro histórico, no. Y después de los históricos, primero la biografía o los evangelios, 4, el histórico, 1, el libro de los Hechos. Ahora venimos a epístolas. Se diferencian las epístolas y se pone epístolas, son paulinas de Pablo, paulinas 13 o 14, y generales de otros clientes, pues 7 u 8. Las de Pablo son 13. ¿Por qué 13 o 14, hermano? Porque algunos dicen que Hebreos no la escribió Pablo, es inspirada, pero que no la escribió Pablo. Y otros dicen que sí la escribió Pablo. Si Pablo escribió Hebreos, tiene 14. Si Pablo no escribió Hebreos, tiene 13. Entonces los otros son: Pedro escribió 2, Juan escribió 3. A propósito, el apóstol Juan se mandó. Él escribió su evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y Apocalipsis escribió don Juan, el discípulo amado. Entonces 2 de Pedro, 3 de Juan, 1 de Judas, 1 de Santiago. Ahí están las epístolas generales. Y la última división, los libros proféticos, escatología, eminentemente profético, Apocalipsis. Yo no saco doctrina de Apocalipsis, yo no saco doctrina de el libro de los Hechos, porque es historia. Yo saco doctrina de las epístolas. Así como el Pentateuco es la constitución de ellos, es el Pentateuco en el Antiguo Testamento de los judíos, para nosotros la iglesia, las epístolas paulinas y generales son nuestra constitución. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios 4? O sea, vulgar, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Deje de ser vulgar, hermano. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la doctrina que tenemos. Hermanos, ustedes pueden comer de cualquier cosa, de lo que venden en la carnicería, compren de todo, dejen de estar prejuiciados de que no será sacrificado a los ídolos, y no será que no se coman de todo, porque toda la comidita hoy es santificada con la oración. Ahora yo como coche, hermano. Es que es pecado comer coche, porque en el Antiguo Testamento, ¿en dónde en el Antiguo Testamento? En la constitución de los judíos, a ellos se les prohibía comer coche. A mí, en mi constitución, no se me prohíbe comer coche. ¿A cuánto les gusta el coche? Algún día que vengan, hermanos, digan: hermano pastor, aquí traje una librita, compartamos chicharrones, y damos gracias a Dios por los chicharrones, ¿verdad, hermanos? Y ya da menos chelas, hermano Mayra.
Una cosa que se me pasó y quiero compartirlo. La inspiración el Espíritu Santo la dio, ¿verdad? Utilizó a hombres. ¿Cuántos hombres utilizó? Hermanos, no está seguro cuántos hombres utilizó, pero utilizó a hombres para que escribieran su voluntad. La inspiración se puede entender de dos maneras. No sé si lo puse por ahí. Uno, la inspiración plenaria. No se puso. Aquí abajo está. Plenaria y verbal. ¿Cómo le llaman? Cuando a usted le digan inspiración plenaria, ¿qué quiere decir? Pleno, total. Creemos en la inspiración total de los 66 libros de la Biblia. Y la inspiración verbal, creemos en la inspiración en el original, palabra por palabra de lo que se escribió. Hoy nos dan traducciones a nosotros y nos cambian palabras, nos cambian alguna palabra. Por ejemplo, en la versión antigua decía Mateo 1:21, y la Virgen parirá un hijo y llamará su nombre Jesús. Parirá un hijo. Antes se usaba la palabra parir, hoy la palabra parir es para vacas. Entonces, ¿qué dice la versión nueva? Y la Virgen dará a luz. En lugar de decir parir, ahora pone dará a luz. Pero es lo mismo. Pero nosotros creemos en la inspiración verbal de los originales. Letra por letra fue inspirada por Dios. Y Pablo en Gálatas 3:16 defiende ese tema, ese punto. Cuando él dice, hermanos, fíjese que a tu simiente, Génesis 3:15 dice el Señor, no dice a tu simiente como si fueran muchos, a tu simiente. ¿Cómo defiende una letra el apóstol Pablo? Lea Gálatas 3:16. ¿Por qué? Es que no habla de tus simientes, toda la descendencia de Eva, habla de tu simiente, Jesús. Jesús, el primer nombre que tiene en la Biblia para el nombre de Dios el Hijo encarnado es simiente de la mujer. Entonces miren cómo la Biblia defiende una sola letra. Cuidado, porque creemos en la inspiración plenaria, 66 libros, y en la inspiración verbal. Y por último, cuando hablamos de los libros apócrifos, oiga esto por favor, quiero que se le quede, a ver si va conmigo. Míreme un ratito. La Biblia se principió a escribir con Moisés, que escribió Génesis. Moisés escribió inspirado, saber cuántos miles de años antes fue la creación, pero en 1445, 40 antes de Cristo, Moisés principió a escribir la creación, a escribir sus 5 libros y después los demás. El último libro en escribirse el Antiguo Testamento es Malaquías, 315 antes de Cristo. Cuando los años en el Antiguo Testamento van en disminución hasta llegar al año 0 que nació Jesús. Hermano, en el año 250 antes de Cristo, los judíos ya habían apartado 39 libros como inspirados por Dios, 39. A todo eso se le llama el canon. El canon, ¿qué es un canon? Es un filtro. Usted tiene canon en su casa, ¿verdad? Le pusieron un contador, es el canon, y ahí va midiendo cuánta agua gasta usted, y de acuerdo al canon así le cobran. Nosotros tenemos un canon en la Biblia que se utilizó para ver qué libros pasaban los requisitos y qué libros no. Y los judíos escogieron 39 libros como inspirados, pasaron por el canon. Otros libros no pasaron. 250 antes de Cristo ya estaba el Antiguo Testamento terminado. 250. Pasaron 250 años y nació Jesucristo. Y principiaron a pasar la nueva era, después de Cristo, y llevamos al año 1500. Oiga, 1500 después. Y en 1563, quiere decir que 1900 años después de que los judíos cerraron su canon y que escogieron 39 libros, 1000 y pico de años después, la Iglesia Católica se reúne en un concilio y se reúnen para declarar hereje a Martín Lutero y quieren que se le condene y quieren que lo maten. Ya lo han condenado y ahí quieren rematar. Entonces ahí decidieron, fíjese que en el Antiguo Testamento hay un montón de libros que no los metieron los judíos, metámoslos. Y decidieron meterle al Antiguo Testamento como 12 libros más. Ahí está Macabeos 1, Macabeos 2, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Tobías, unos añadidos a Job, creo yo, otros añadidos a otros libros, a Daniel.
Esos libros los metió la Iglesia Católica 1900 años después de que estaba cerrado el canon del Antiguo Testamento. Y a esos libros nosotros le llamamos los apócrifos. Apócrifo es suplantador, suplantador. Ellos no le llaman apócrifos, le llaman deuterocanónicos. Usted lee algunas Biblias, Santa Biblia con los deuterocanónicos. Deutero, segundo canon, canónico, canon, el segundo canon. Ellos los pasaron por otro filtro y dice que sí pasaron. Nosotros no aceptamos esos libros como inspirados por Dios. Alguien me preguntó, hermano, ¿usted alguna vez ha predicado Macabeos aquí en la iglesia? Ya le pegaba. Yo no predico apócrifos, yo predico los 39 que son de Dios, pero el apócrifo no lo predico. No son malos libros, son como cultura buenos, como historia. Macabeos 1 y 2 es una maravilla, pero no son inspirados. Nosotros aceptamos entonces 39 y 27 libros. Esto es, miren, calladita la boca. Y ya vieron todo lo que hace el Espíritu Santo. Y todavía está luchando el Espíritu Santo contra usted para que se porte bien y que dé fruto. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.